Ya regresamos. Seguiremos calentando las noticias en El Comal. Estamos de regreso en El Comal, gracias a las personas que se siguen comunicando. Qué interesante todas nuestras tradiciones. México es maravilloso en tradiciones y costumbres. Muy interesantes sus conocimientos. Sí, aquí nos estaban haciendo preguntas, se las estamos mandando. Estaba yo, Lela, aquí con la entrevista, que perdón, no leí los mensajes de ustedes. Excelente el antropólogo, muy interesante, nos dicen por acá. Lo vamos a volver a invitar, Sí. porque él también quedó con ganas de seguir platicando y hablar de la vida, porque hablamos de la muerte, ¿no? Así es. Tenemos al presidente y le agradecemos del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Hermosillo, Luis Fernando Tame Virriel, para platicarnos de estas jornadas médicas que van a tener el día de mañana y pasado. Y algo pues muy interesante, retos de la medicina posterior al COVID-19, porque qué bárbaro, cómo nos han pasado cosas después del COVID-19. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, qué amables. Bueno, yo creo que esto del COVID pues nos cambió a todos, pero también a los médicos, a la medicina. Yo creo que cayó algo pues que no esperábamos y que hizo pues reflexionar en tanto, y estas jornadas médicas pues es precisamente en eso se centra, ¿no? Los retos de la medicina posterior al COVID, porque los ha hecho estudiar y sacar conclusiones de tanto paciente que ven, ¿verdad, doctor? Sí, cabe mencionar como dice que pues las enfermedades siguen siendo las mismas, nada más que ahora con las secuelas que dejó el COVID, bueno, tenemos la necesidad de precisamente estudiar un poquito más y sobre todo analizar al paciente ahora el contexto, pues precisamente después de la enfermedad, ¿no? Considerando que algunos inclusive quedaron un poquito lastimados, hay efectos secundarios de la enfermedad como tal, a nivel articular, a nivel neurológico, gástrico, intestinal. Entonces, eso es lo que estamos procurando, ver qué pasó después de 2 años de pandemia y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para eso, pues, invitamos expertos sobre varios tópicos en medicina, diabetes, hipertensión, cuestiones digestivas, respiratorias, pues, obviamente. ¿Por qué? Pues porque todo eso es lo que nos está demandando ahorita la comunidad en función de las enfermedades, insisto, las comunes, pero ahora matizadas con todas las secuelas que el COVID dejó, ¿no? Matizadas y exacerbadas, ¿no, doctor? También de pronto. Sí. ¿Qué temas van a tratar además de esto, de lo que ha sucedido posterior al COVID? ¿Cuáles son los temas de los que van a hablar los especialistas ahí? ¿De qué cosas vamos a hablar? Sí. Me pregunta, mire, de las enfermedades básicas, ¿no? Insisto, diabetes, hipertensión, pero además, insisto, tenemos algunas pláticas sobre probióticos, que también es un boom en el mundo, todo lo que es la microbiota, que son los lactobacilos, para la gente que nos está oyendo, de cómo genera una protección también para cuestiones de enfermedades crónicas o inclusive enfermedades respiratorias. Eso es una de las cosas, digamos, nuevas que vamos a tener, pero además también vamos a presentar algunos estudios radiológicos y obviamente la evidencia de qué es lo que pasó después de COVID, tanto en el nivel respiratorio y neurológico. Y tenemos también al doctor Montoya, que nos va a hablar sobre medicina nuclear y sobre precisamente algunas pruebas específicas para detectar problemas también muy específicos. Ok. Y quienes quieran participar, ¿cómo le deben hacer, doctor, para participar en estas jornadas médicas? Pues es muy simple. Los médicos generales o inclusive especialistas en medicina familiar, hay el teléfono de cada uno de los participantes. La doctora Urias, que es la tesorera, la doctora García Mavisca, que es nuestra secretaria, y la que se encarga de la certificación, que es la doctora Rebeca Navarro, obviamente su servidor. Pues los teléfonos, puedo dejar el mío si gustan para que me llamen, es Claro, el 6622-567278. Ahí pueden llamarme, darle la información, pero nada más se tienen que inscribir. El costo es en realidad muy poco, son 1,500 pesos por las jornadas. Los médicos no
no colegiados, pues en ese momento se colegian, el precio, digamos, es que es por las dos cosas, en un momento dado también, y los que ya están colegiados, pues entran libre a las jornadas, ¿no? Sí, Mañana van a empezar al de 8 a 9 será el registro, y luego de ahí vienen todas las ponencias, ¿no? Sí, estaba checando aquí el listado de todas las conferencias, de las ponencias que van a tener entre viernes y sábado, y pues con Sí. la que concluyen, híjola, qué tema, ¿no? La evolución de trastornos de ansiedad ante una nueva normalidad. Sí, Tema de la ansiedad. estaba esperando que preguntara eso, porque Sí. de toda la gama de enfermedades que ya tenemos y que han sido modificadas, como digo, por las secuelas de COVID, hay un problema muy sentido, que son los trastornos emocionales, las dificultades que ha habido con algunos, sobre todo jóvenes, por los años que estuvieron estos dos últimos, me refiero al 20 y el 21, pues Sí. digamos que encerrados, ¿no? Cambiando Exacto. total y enteramente su dinámica. Tenemos casos de niños que nacieron con pandemia y que pues tienen dificultades para hablar, para socializar. Tuvimos muchos problemas con niños preadolescentes que no se adaptaron al encierro, ¿no? Y que ahorita tienen consecuencias, pues ya están teniendo problemas de adaptación, ansiedades y otros, ¿no? Entonces, pensamos que era definitivamente un buen tema que los médicos generales debemos saber. ¿Por qué? Porque regularmente no acostumbramos a ver niños en estas condiciones. De hecho, ahorita que mencionaba, pues, que iban a analizar el COVID, la pandemia desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista respiratorio, pues es que también parece que el impacto para los que lo tuvieron y para los que no, ha sido mucho en lo emocional y en ese tema neurológico que mencionaba usted también. Sí, es definitivo. La enfermedad como tal, la incertidumbre, el miedo, de principio fue bastante, ¿no? Luego, pues, acostumbrarse a las medidas de seguridad, que entre ellas estaba la no convivencia, el encierro, el estar Ay, sí, resguardado, ¿no? qué horror, doctor, sí, todavía me acuerdo. Sí, Doctor, sí, es una situación extrema, pues no estamos acostumbrados a eso. Incluso por cuestiones meramente, no sé, sociales, como somos nosotros, era imposible pensar en estar encerrados, ¿no? Sin Exacto. embargo, era necesario. Pero las consecuencias son en los niños, en los adolescentes. Tuvimos jóvenes que sí, en el año 20, 21, que no se adaptaron obviamente a esa situación pronto, y sí hubo necesidad inclusive de medicarlos, de ayudarlos, ¿no? Doctor, y además lo que puede pasar con la ansiedad, porque derivado de esa cuestión emocional, se pueden venir enfermedades físicas, ahora sí que de todo tipo, ¿no? Pues en ese momento precisamente los muchachos tuvieron que ser medicados porque empezaron a sentir que tenían todas las, lo que nosotros decíamos de la enfermedad, ellos lo sentían aunque no lo tuvieran. Sí. Esas son las famosas enfermedades psicosomáticas que, vaya, ellos sí lo sienten aunque en realidad no estén enfermos. Al final de cuentas uno tiene que ayudarles en convencerlos de que no están enfermos, pero a veces incluso hay que someter esa ansiedad incluso con medicamentos, ¿no? Sí fue complicado para algunos y obviamente para los padres. Son muchas las aristas de este problema cuando hablamos de cuestiones emocionales, ¿no? Porque algunas personas sí perdieron gente, otros pues el estar encerrados, otros perdieron trabajo, otros perdieron tal vez la posición social, económica que tenían en función del cierre de negocios. No sé, son muchas cosas en realidad, ¿no? Pues excelente, pues le agradecemos mucho al presidente del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Hermosillo, Luis Fernando Tamé Virreal, por estar con nosotros. Y bueno, nosotros aplaudimos todo este tipo de eventos porque eso significa que nuestros doctores, nuestros médicos van a estar mejor preparados y bueno, pues celebramos esto y que sea todo un éxito, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de verdad por el espacio, y eso último que dice es el objetivo, que nuestros médicos generales estén actualizados y que den un servicio de primera a la comunidad. Sí, porque a ellos Gracias les toca la primer visita del paciente con algún problema, ¿no? Y ellos tienen que estar bien, pero bien preparados. Gracias, doctor. Así es. Hasta luego.